Bueno, y para hablar de Medio Oriente, tema con el que cerramos y que tiene muchísima importancia siempre, este 2024, por supuesto, nos contactamos con Carolina Braco, que es doctora en cultura árabe y hebrea, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, politóloga también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mónica, un gusto. Carolina, mira, una pregunta bien gruesa primero. Si tú tuvieras que describir este 2024 del Medio Oriente y el momento actual de Medio Oriente, ¿qué concepto le transmitirías a quienes nos están viendo? Bueno, sin dudas es el año del genocidio en Gaza, pero también el año que cierra con un nuevo orden regional que se está configurando tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, el fin de la ideología de la resistencia anti-occidental, anti-israelí en Medio Oriente, lo que puede provocar una especie de efecto dominó, ¿no? La pérdida del dominio regional iraní en detrimento de Israel, junto con el regreso de Trump a la Casa Blanca, bueno, puede desencadenar justamente un cambio del sistema de poder en la región, donde, bueno, Israel parece ser el gran vencedor y Irán está un poco en retirada. Ahora, vámonos justamente ya más específico, haciendo foco en algunos de estos conflictos. ¿Cómo ves el escenario en Siria? ¿Hay riesgo o no de fragmentación de este país entre los kurdos, los rebeldes que toman el nuevo régimen? ¿Qué pasa también con la posibilidad de que sea un régimen islamista el que termine gobernando? Ellos prometen un periodo de transición. ¿Les creemos o no? ¿Cómo ves Siria hoy día? Bueno, la verdad que es un poco difícil hacer un pronóstico, pero sí con los elementos que tenemos al día de hoy sí podemos, bueno, sabemos que este grupo que se denomina HTS, ¿no? Con las siglas en castellano, que viene de Al-Qaeda, primero al-Nusra, después Al-Qaeda, es el resultado en realidad más de la contrarrevolución que de la revolución, ¿no? Su ideología se opone claramente a los ideales de la revolución que comenzó en Siria en marzo de 2011, estos ideales de democracia, de libertad, de justicia social, que ha tenido una organización que ha tenido una gran capacidad de adaptación, de pragmatismo, que se ha convertido en un actor cuasi estatal, que ahora se quiere presentar como racional, como un interlocutor legítimo para Occidente, pero que es una organización profundamente autoritaria y reaccionaria, basada, bueno, en el fundamentalismo islámico, que está unida, a pesar de sus diferencias, con el Ejército Nacional Sirio, que está controlado por Turquía, y Turquía parece ser hoy el principal actor en Siria, y sus intereses están muy fuertemente determinados por, bueno, devolver la gran masa de refugiados que tiene en su territorio y también controlar las aspiraciones de autodeterminación kurdas. En ese sentido, bueno, el Ejército Nacional Siria, que está conformado por facciones del ejército sirio y otros grupos con inclinaciones también islamistas conservadoras, responsables de algunas masacres también allí en el territorio de Siria. Y en contra, bueno, justamente, bueno, de estas fuerzas democráticas sirias lideradas por la población kurda que vos mencionabas, ¿no? En este sentido, hay un auge de estos grupos islamistas que comenzó también con la contrarrevolución en Siria y que ahora se disputan el poder. Lo que no encontramos en este momento, pero no quiere decir que no vaya a haber, es justamente, bueno, un sector independiente, organizado, que tendría que combinar las demandas justamente con las que se inició la revolución siria en 2011, estas demandas, ¿no? Otra vez de libertad, de democracia, de derechos para las mujeres, de autodeterminación también de la población kurda, que logre articular estas demandas y construir políticamente con sindicatos, organizaciones feministas, organizaciones de bases, ¿no? Esto requiere una colaboración entre actores democráticos y progresistas de toda la sociedad que existen en Siria, pero que tras más de 50 años de dictadura, bueno, están en un proceso de desarticulación muy, muy grande, y en este momento quizás, bueno, lo que podemos ver es primero, bueno, una profunda alegría de la población por la caída del régimen de Bashar al-Assad, que era profundamente autoritario y yo diría que ya con rasgos también totalitarios, y bueno, la recuperación
de las vidas, ¿no? de los prisioneros políticos, de los miles de prisioneros políticos que se encontraban en las cárceles y el retorno de los refugiados. Esto sería, bueno, de alguna manera los principales y los más inmediatos intereses de la mayoría de la población siria, que está festejando la caída de Assad y no tanto la toma del poder de estos grupos islamistas que, como te decía, están profundamente en las antípodas de lo que eran los ideales de la revolución siria iniciada en 2011. Y Carolina, ¿cómo reconfigura la geopolítica de Medio Oriente la caída de Bashar al-Assad? ¿Quiénes toman más poder? ¿Quiénes pierden? Obviamente se habla de que Irán es un perdedor con la caída de Bashar al-Assad, por ejemplo, que surgen de alguna manera, nuevos liderazgos o que ya han estado presentes en otras negociaciones como Qatar. Pero ¿cómo ves tú? ¿Cómo se reconfigura la geopolítica de Medio Oriente? Bueno, como bien decís vos, el gran perdedor parece ser Irán, no solo por la pérdida ya, no tanto de su socio, Bashar al-Assad se convirtió más en un cliente con el correr de los años de la guerra, pero bueno, de alguna manera Siria también es el corredor terrestre hacia el Líbano, hacia Hezbollah, que también se encuentra en un momento de desarticulación muy, muy importante, y en ese sentido Irán podemos ver que, bueno, si bien se configuraba o se pensaba en una especie de eje de un eje de la resistencia, ¿no? Con Siria, con Hezbollah, esta especie de eje justamente, bueno, de la resistencia antioccidental, anti-israelí, que se vio completamente desarticulado y de alguna manera se encuentra en la retaguardia. En este sentido, yo creo que la presencia de Turquía, justamente, bueno, como uno de los principales actores en este nuevo escenario, la planificación y, bueno, y la extensión de Israel y sus planes de extenderse por toda la región que ya se están configurando, los ataques continuos a Siria, el avance territorial sobre Siria, los continuos ataques a Líbano a pesar del cese el fuego que supuestamente ya se había configurado el 26 de noviembre, pero que sin embargo siguen los ataques. En ese sentido, bueno, parece ser, como te decía antes, que el gran ganador de este gran conflicto regional es Israel y el gran perdedor es Irán. Los destinos de Siria, Líbano y Palestina están profundamente unidos, ¿no? En este sentido, bueno, algunos grupos o personas que apoyan a Palestina piensan o creen que Siria, Irán y Hezbollah conformaban este eje de resistencia contra el imperialismo y a favor de Palestina, pero yo en lo personal no lo veo así, justamente porque, bueno, la liberación de Palestina no puede venir de estos actores y su naturaleza profundamente autoritaria y reaccionaria. Sí, tal cual. Quisiera preguntarte cómo ves entonces el futuro, por un lado, de Gaza y por otro lado de Netanyahu, que está además en medio de estos procesos judiciales que no son nuevos, que han tenido, bueno, tuvo en el pasado las protestas y en este año por el intento de quitar la autonomía al Poder Judicial. Tiene estos casos de corrupción en su contra hace ya bastante tiempo, no es primera vez además que está en medio de estos procesos judiciales. Entonces, ¿cómo ves el futuro político de Netanyahu y también el futuro político y humanitario de Gaza? Sí, bueno, lamentablemente, como mencionás, Netanyahu está siendo enjuiciado por corrupción y no por crímenes de guerra, ¿no? Que es lo que debería hacer. Estamos hablando de una situación de una crisis humanitaria en Gaza brutal, tras más de un año de genocidio, de más de 45.000 muertos, de 85% de la población desplazada, de una guerra dirigida contra las infancias, contra los hospitales, contra las escuelas, un ecocidio, un academicidio. Bueno, verdaderamente la situación es muy desesperante en la franja de Gaza. Y en relación a la situación palestina, de alguna manera, bueno, volver a mencionar que la causa palestina dinamiza de alguna manera el movimiento de liberación regional, y los movimientos de liberación regional repercuten también en Palestina. También hay que mencionar el rol que está jugando y que juega históricamente la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania ocupada, reprimiendo y haciendo el trabajo sucio, ¿no?, de la ocupación israelí, atentando justamente contra la vida de los palestinos que se están rebelando, sobre todo en el campamento de Jenin, en la Palestina ocupada en Cisjordania. En ese sentido, es difícil saber cuál va a ser el destino de Netanyahu, porque a lo largo de los años es una especie, bueno, de animal político que ha sabido resistir
y reconfigurarse en diferentes contextos políticos. Supimos en estos días que en Israel hay cerca del 30% de la población que está bajo la línea de pobreza, justamente por financiar esta guerra continua que tiene Netanyahu, que además ahora se está expandiendo territorialmente en otra zona ocupada desde 1967, que son los Altos del Golán, y que piensa continuar expandiéndose, con lo cual, en ese sentido, el futuro de Palestina es realmente, bueno, verdaderamente bastante oscuro con este panorama. Carolina Braco, muchísimas gracias por este rápido pero complejo y profundo análisis de este panorama en el que intentamos sobrevolar el mundo en unos minutos. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Gracias a vos.